Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver el siguiente ejercicio de ley de voltajes de Kirchhoff. Se nos pide encontrar el valor de las caídas de tensión en el circuito, es decir, el valor del voltaje V1, el valor del voltaje V2, el de V3 y el de V4, es decir, el valor de voltaje en cada resistencia. Vemos que este es un circuito mixto. ¿Por qué mixto? Porque está conformado de elementos conectados en serie y en paralelo. Es decir, esta resistencia R2, que es de 1 kilo ohm, está en paralelo con esta resistencia R3, que es de 4 kilo ohm. ¿Cómo poder saber si un elemento está en paralelo con otro elemento? Es fácil. Cuando dos elementos están en paralelo, ambas terminales de ese elemento, es decir, en este caso, ambas patillas de cada resistencia están conectadas entre los mismos puntos. Es decir, la patilla R2 está conectada al punto A y también una patilla de la resistencia R3 está conectada al punto A, al nodo A. De igual manera, la otra patilla de R2 está conectada al punto B y la otra patilla de R3 de igual manera está conectada al nodo B. Es decir que las dos patillas, más bien dicho, las dos resistencias están conectadas entre los mismos puntos, entre los mismos nodos A y B. Bueno, vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Se nos está dando como valor inicial que por la resistencia R4 pasa una corriente de 2.37 miliamperios. Ese valor se nos está dando de manera inicial. Vamos a analizar el circuito. Se toma el sentido convencional de la corriente, es decir, como si la corriente saliera por el positivo. Entonces, por esta fuente de voltaje sale un flujo de electrones, una corriente total, que aún no conocemos su valor, pero lo vamos a deducir en breve. Entonces, sale un flujo de electrones, una corriente total por el polo positivo, atravesando la resistencia R1, que es de 2 kilo ohms. Al pasar la corriente por esta resistencia va a haber una caída de tensión, ya que la corriente va a encontrar dificultad para poder circular por esta resistencia. Después la corriente va a seguir circulando por el cable y en el nodo A, observa aquí, en el nodo A va a encontrar dos caminos para poder avanzar. Un camino hacia acá, pasando por R2, y un camino hacia acá, pasando por R3. Si te das cuenta, por eso R2 y R3 están en paralelo, porque si estuvieran en serie, la misma corriente que pasara por R2 pasara por R3. Pero están en paralelo, por lo cual la corriente se divide en el nodo A en dos caminos. Entonces sale una corriente desconocida que aún no sabemos cuál es por aquí, y luego por acá va circulando una corriente que tampoco sabemos cuál es el valor. Y en el nodo B, ambas corrientes, es decir, vamos a suponer que la corriente que pasa por R2 la vamos a llamar como I2, I sub 2, y la corriente que pasa por R3 la vamos a llamar como I3 o I sub 3. Entonces, las corrientes I2 e I3 van circulando y en el nodo B esas dos corrientes se vuelven a encontrar. Entonces esas dos corrientes se vuelven a encontrar y salen del nodo B pasando por la resistencia R4. Y luego esa corriente que es de 2.37 miliamperios aquí me está indicando como valor inicial. Entonces, esos 2.37 miliamperios va circulando y retorna al negativo. Quiere decir que podemos deducir que la corriente total es igual a 2.37 miliamperios. De igual manera, pudiéramos obtener el valor de corriente total simplificando este circuito y aplicando ley de Ohm, pero aquí podemos deducir que la corriente total es igual a 2.37 miliamperios. Es decir, de manera rápida podemos obtener por lo pronto el valor de la caída de tensión V1 y el valor de la caída de tensión V4. ¿Por qué? Porque al saber cuánta corriente pasa por R4 podemos aplicar ley de Ohm multiplicando corriente por resistencia y encontrando el voltaje V4. Y de igual manera, como 2.37 es la corriente total del circuito, ya que esta corriente retorna al negativo, podemos deducir que por R1 pasa esta misma corriente, es decir, pasa esta misma corriente, ya que es la corriente total del circuito. Pasa esta corriente de 2.37 miliamperios y en el nodo A esa corriente se reparte en dos caminos. Entonces, en el nodo B nuevamente se vuelven a encontrar estas dos corrientes, saliendo por aquí y retornando al negativo. Entonces, vamos a aplicar ley de Ohm para encontrar V1 y V4. Después vamos a encontrar V2 y V3. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Hay que recordar que por ley de Ohm, para obtener el voltaje hay que multiplicar corriente por resistencia.
Conocemos el valor de corriente que pasa por R1, es 2.37 miliamperios, y el valor de la resistencia es 2 kiloohm. Hay que recordar que al multiplicar miliamperio por kiloohm, el resultado queda como voltio. Entonces, 2.37 miliamperios por 2 kiloohm es igual a 4.74 voltios. Y para encontrar V4, como conocemos la corriente que pasa por la resistencia R4, que es 2.37 miliamperios, multiplicamos por R4, que es 1 kiloohm, y eso nos da igual a 2.37 voltios. Entonces ya conocemos a V1 y a V4, ahora vamos a encontrar a V2 y a V3. Para eso les voy a dar un recordatorio de la definición de la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de las caídas de voltajes o caídas de tensión en un circuito cerrado o malla, es decir, esto es un circuito cerrado, esto es un circuito cerrado, es decir, es una malla, esta es otra malla, nos dice que es esa suma algebraica de las caídas de voltajes que es igual a 0, ¿sí? Es decir, que en esta malla va a haber un total de 9 voltios repartidos en R1, R2 y en R4. Quiere decir que estos 9 voltios se van a repartir en estas tres resistencias. Quizá pueda resultar un poco confuso, pero vamos a resolver este ejercicio para poderlo comprender de mejor manera. Es decir, estos 9 voltios se van a repartir en esta malla, es decir, 9 voltios es igual a V1 más V2 más V4. Conocemos el valor de V1 y de V4. V1 es igual a 4.74 voltios, el valor de V2 no lo conocemos, lo dejamos así, y conocemos el valor de V4 que es igual a 2.37 voltios. Sumamos aquellos valores que son comunes, como este que está en voltios y este que está en voltios, es igual a 7.11 voltios más V2, porque no lo conocemos. Hacemos un despeje, es decir, una transposición de términos. Este 7.11 voltios está sumando con V2, lo vamos a pasar restando al otro lado de igualdad, al otro lado de la igualdad, y queda 9 voltios menos 7.11 voltios es igual a V2. Por lo tanto, V2 es igual a la resta de 9 voltios menos 7.11, eso es igual a 1.89 voltios. Es decir, V2 es igual a 1.89 voltios. Y si ustedes suman V1 más V2 más V4 nos da un valor de 9 voltios, ya que estamos comprobando lo que les acabo de comentar de la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces ya tenemos resueltas tres incógnitas, que es V1, V2 y V4. Pero V3 va a ser muy fácil de encontrar. Te voy a decir por qué. Porque V2, bueno, la resistencia R2 de 1 kiloohm está conectada entre los nodos A y B. Y R3 está en paralelo con R2. Entonces, como están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje y los elementos en serie tienen diferente voltaje siempre y cuando el valor de esa resistencia sea diferente. Bueno, en pocas palabras, como están en paralelo R2 y R3 tienen el mismo voltaje. Ambas tienen el valor de 1.89 voltios. Quiere decir que V3 es el mismo valor que V2, que es igual a 1.89 voltios, ¿sí? ¿Por qué? Porque R2 y R3 están en paralelo, por lo cual tienen el mismo voltaje. Esta otra manera más fácil de poderlo comprender, como te comenté, estos 9 voltios se reparten en este lazo cerrado. Entonces, se reparten en un voltaje V1, en un voltaje entre A y B. Entre A y B hay un voltaje que es el mismo voltaje de la resistencia R2, es decir, que entre los puntos A y B, voy a poner aquí, el voltaje entre los puntos A y B, entre los nodos, bueno, este no quiere pintar, entre los nodos A y B es igual a el mismo voltaje de V2, es igual a 1.89 voltios, ¿sí? Entonces, el voltaje total de la fuente se reparte entre la resistencia, el voltaje en R1, que es el voltaje V1, entre el voltaje entre los nodos A y B, y entre el voltaje en R4, ¿sí? Y como el voltaje entre A y B es igual al voltaje en la resistencia R2, porque R2 está conectado entre estos nodos, ¿qué quiere decir? Que R3, como también está conectado entre los nodos A y B, va a tener el mismo voltaje que V a B. Es decir, R3 va a tener también 1.89 voltios. Bueno, este ejercicio ha quedado resuelto.
Nos vemos en el siguiente ejercicio. Hasta luego.